Hay una persona que quiero que imagines. Tiene 52 años. Vive en el barrio de Aventura, en Miami. Tiene una cicatriz delgada en el labio inferior de una pelea que tuvo a los 16 años en Buenos Aires, el año antes de que su familia emigrara a Estados Unidos. Es abogado de Derecho Internacional. Ha trabajado durante 20 años en negociaciones de paz en el Medio Oriente como asesor legal de varias delegaciones latinoamericanas. En la ONU ha estado en las salas donde se redactan los acuerdos. Ha visto de cerca qué hace que un acuerdo funcione y qué hace que colapse. Tiene una visión sobre el monte del templo que 20 años de negociaciones internacionales le han dado. Que ese problema no tiene solución dentro de los parámetros políticos disponibles. Que cada negociador que ha intentado resolverlo ha fracasado. No por falta de habilidad, sino porque las posiciones son estructuralmente irreconciliables dentro de cualquier marco secular. Ese abogado de Aventura es judío, no practicante, pero judío. Y cuando alguien le describe la figura que finalmente resuelve el problema del monte del templo, que permite la construcción del templo, que el mundo entero aplaude como el peacemaker más brillante de la historia, este abogado que ha pasado 20 años intentando resolver lo irresolvible, no responde con alivio, responde con sospecha, porque nadie resuelve lo irresolvible sin querer algo a cambio. La pregunta es ¿qué? Y hay un texto profético que responde esa pregunta con una especificidad que 20 años en la sala de negociaciones más imposible del mundo lo han preparado para reconocer. Pero para entender qué es exactamente lo que el abogado de Aventura sospecha, hay que leer la secuencia completa que los textos proféticos describen. Hay 2500 años de debate sobre lo que esa secuencia significa. Hay elementos en esa secuencia que el mundo de 2026 hace más concretos que cualquier generación anterior podía haber. Primero la secuencia, luego las posiciones. Israel ha esperado 2000 años para reconstruir el templo. 2000 años de dispersión, de persecución, de genocidio, de regreso, de guerra, de supervivencia contra toda probabilidad. Y según el texto más específico de la profecía bíblica sobre los tiempos finales, van a conseguirlo. El tercer templo será construido en Jerusalén, en el monte del templo, en el único lugar donde los textos sagrados del judaísmo permiten que esté. Y el hombre que va a hacer posible esa construcción no será un líder judío, no será un profeta, no será un Mesías que Israel reconozca como tal. Será alguien que Israel celebre como su mayor aliado, como el hombre que finalmente resolvió lo que nadie había podido resolver, como el peacemaker que el mundo entero aplaudirá. Y cuando el templo esté construido, cuando los sacrificios estén activos, cuando Israel esté celebrando la restauración más esperada de su historia, ese hombre entrará al templo que ayudó a construir y se sentará en el lugar donde solo Dios puede sentarse, y declarará que Él es Dios. Eso no es una película de ciencia ficción, es la descripción más específica que la literatura profética bíblica produce sobre los tiempos finales. Y la ironía que ese texto describe es la más devastadora de toda la narrativa, el símbolo más sagrado de la restauración de Israel, convertido en el instrumento de su mayor traición, el caballo de Troya más antiguo de la historia. Para entender cómo llega ese momento hay que entender la secuencia que los textos proféticos describen, no como especulación, como arquitectura, narrativa que múltiples textos de múltiples siglos construyen con una coherencia que resulta difícil de ignorar. La secuencia comienza con una guerra de una escala que el mundo no ha visto todavía. Ezequiel 38 describe una coalición de naciones marchando contra Israel desde el norte, Ponto Rosh, Meshech, Tubal Persia, Etiopía, Libia. Las identificaciones geográficas de esos nombres han sido debatidas durante siglos, pero los intérpretes más rigurosos señalan que la coalición que Ezequiel describe en el siglo VI a.C. tiene un paralelo estructural con el eje Rusia-Irán, que en 2026 es la alianza militar más peligrosa de la región. El texto de Ezequiel 38 describe el ataque a un Israel que habita con seguridad, sin muros, sin barras, sin temor. Un Israel que después de décadas de conflicto ha llegado a un estado de relativa estabilidad, y la coalición ataca. Pero el texto no describe una victoria de la coalición, describe una derrota catastrófica de la coalición en las montañas de Israel. Una derrota que el texto atribuye no a las fuerzas militares israelíes, sino a una intervención que los ejércitos humanos no ejecutaron. Lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre, terremoto, confusión en las filas enemigas donde los soldados se vuelven unos contra otros.
El resultado es tan dramático que el texto dice que Israel tardará 7 años en quemar las armas y 7 meses en enterrar los muertos. 7 meses enterrando muertos. Esa escala de destrucción produce algo que ninguna victoria militar convencional produce: un vacío. El vacío que la derrota de la coalición de Gog produce es el contexto que hace posible lo que viene después, cuando las potencias, que habían definido el equilibrio de poder en el Medio Oriente durante décadas, colapsan simultáneamente. El espacio político que dejan no permanece vacío por mucho tiempo, alguien lo llena. El texto de Daniel 9 describe al príncipe que ha de venir, un líder que emerge de lo que el texto llama el pueblo que destruyó el templo. Los académicos identifican ese pueblo con Roma, con el Imperio Romano, cuyas legiones destruyeron el templo en el año 70 bajo Tito, lo cual significa que el príncipe que ha de venir emerge de lo que fue el Imperio Romano, el Occidente Europa, o una estructura política de origen occidental. Ese príncipe confirma un pacto con muchos por una semana de años, 7 años, un acuerdo de alcance amplio, con múltiples actores en la región más disputada del planeta. Y ese pacto, según el contexto del capítulo 9, incluye algo que permite la reanudación del sacrificio y la ofrenda en Jerusalén, lo que implica un templo, o al menos un altar activo en el lugar del templo. El monte del templo es el nudo gordiano de la geopolítica del Medio Oriente. 55 hectáreas en el corazón de Jerusalén, que son simultáneamente el lugar más sagrado del judaísmo, el tercer lugar más sagrado del Islam y un símbolo central para el cristianismo. Desde 1967, cuando Israel capturó el monte del templo en la Guerra de los 6 días, la solución política para ese territorio ha sido imposible. Israel controla el perímetro exterior. La autoridad islámica, Waqf, administra la explanada superior donde están la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Y los judíos tienen prohibido rezar en la explanada. Ese statu quo ha resistido décadas de tensión, pero en los últimos años algo ha comenzado a cambiar. En 2022, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, subió al monte del templo en un gesto deliberadamente provocador. En 2023 y 2024, grupos de judíos practicantes comenzaron a rezar en la explanada en números y con una visibilidad sin precedentes. Hay organizaciones en Israel que llevan décadas preparando físicamente la reconstrucción del templo. El Instituto del Templo en Jerusalén tiene los planos, tiene las vestimentas sacerdotales, tiene los utensilios rituales reproducidos según las especificaciones del Talmud, tiene sacerdotes entrenados en los rituales del templo esperando el momento en que el sacrificio pueda reanudarse. Lo único que falta es la autorización política para construir, y esa autorización es exactamente lo que el príncipe que ha de venir proporcionará. El príncipe que ha de venir no llega como enemigo de Israel, llega como el mejor amigo que Israel ha tenido, el hombre que resolvió el problema del monte del templo, que quebró del acuerdo que permitió la construcción del templo, que garantizó la seguridad de Israel en el periodo más vulnerable de su historia, que el mundo entero reconoce como el arquitecto de la paz más duradera del Medio Oriente. Israel lo celebra, el mundo lo aplaude. Durante 3 años y medio, el pacto funciona, el templo se construye, los sacrificios se reanudan. La restauración más esperada de la historia judía está ocurriendo. Y luego llega el momento que el texto de Daniel describe con una precisión que 2000 años de intérpretes han analizado sin agotar. La mitad de la semana, los 3 años y medio del pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El hombre que construyó el templo entra al templo, cesa los sacrificios, y en el lugar más sagrado del judaísmo, el lugar donde los sacerdotes ofrecían incienso y donde el arca de la alianza había descansado, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en ese lugar, el príncipe que ha de venir se sienta y declara que él es Dios. El apóstol Pablo describe ese momento en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús lo describe en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel puesta en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esa instrucción de Jesús a sus discípulos, citando directamente a Daniel, es una de las evidencias más sólidas de que el texto profético de Daniel sobre la abominación desoladora
apunta a un evento futuro. Jesús habló décadas después de que Antíoco Epífanes ya había profanado el templo con una estatua de Zeus en el año 167 a.C. y lo dijo en tiempo futuro. Ese detalle gramatical específico es el argumento más sólido para la interpretación futurista del texto. La abominación desoladora no se agotó en Antíoco. Apunta a algo que cuando Jesús hablaba todavía no había ocurrido. El texto de Pablo en 2 Tesalonicenses 2 introduce el dato más específico para entender el momento que vivimos. El texto dice que la manifestación del hombre de pecado está retenida por algo. El que retiene, katechon. En griego, el que contiene, el que impide. Pablo dice que sus lectores saben qué es lo que retiene y que cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo. Los intérpretes han debatido durante 2000 años qué es el katechon. Algunos dicen que es el Imperio Romano como estructura de orden. Algunos dicen que es el Espíritu Santo. Algunos dicen que es la predicación del Evangelio que debe completarse. El texto no lo explica directamente, pero hay algo en la estructura del argumento que resulta notable, que la manifestación del hombre de pecado requiere que algo que está reteniendo sea quitado primero, y que cuando ese katechon desaparezca, el vacío que deja es exactamente el espacio donde emerge el príncipe que ha de venir, todo el vacío que la derrota de la coalición de Gog produce en el orden geopolítico, el vacío de autoridad moral que el colapso de las instituciones internacionales está produciendo en el mundo de 2026, el vacío que un líder extraordinario puede llenar con una credibilidad que el mundo desesperado reconoce como solución. En Jerusalén ya existen los planos del tercer templo, las vestimentas sacerdotales y sacerdotes entrenados esperando. Solo falta la autorización política, y el hombre que la dé será, según los textos proféticos, el mayor peligro que Israel haya enfrentado. Si esa convergencia entre el texto del siglo VI a.C. y la logística del siglo XXI te detiene, suscríbete para no perder el siguiente análisis. El antisemitismo como suelo cultural donde el caballo de Troya crece es el elemento menos esperado del análisis, pero es el más relevante para el mundo de 2026. La resurgencia del antisemitismo en las instituciones más educadas y más progresistas del mundo occidental después del 7 de octubre de mes 2023 no es un fenómeno que los análisis políticos convencionales explican completamente. En los campus universitarios más prestigiosos de Estados Unidos, estudiantes con acceso a toda la educación disponible adoptaron narrativas que décadas anteriores habrían reconocido como antisemitismo. En Mimes y Nones, las capitales europeas con los estándares de derechos humanos más altos del planeta, manifestaciones que combinaban retórica antisionista con hostilidad hacia personas judías se volvieron cotidianas. En foros internacionales, resoluciones que sus propios miembros fundadores habrían considerado inaceptables décadas antes se adoptaron sin mayor resistencia. Ese suelo cultural, un occidente que simultáneamente celebra los valores de la tolerancia y produce la resurgencia del odio más antiguo del mundo, es exactamente el ambiente donde un líder carismático que ofrece una solución a la vez para el antisemitismo y para el conflicto del Medio Oriente podría emerger con una credibilidad que ningún periodo anterior habría podido producir. No como antisemita declarado, como el defensor de Israel más convincente del mundo, el hombre que cayó al antisemitismo con un acuerdo, que demostró que el problema era resoluble y al que Israel debe la paz que más esperó. Los 42 meses que siguen a la abominación desoladora son descritos en múltiples textos proféticos como el período de mayor tribulación de la historia humana. Jesús dice en Mateo 24 que si esos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, pero que por causa de los escogidos serán acortados. Y al final de ese periodo, cuando el ejército reunido contra Jerusalén parece estar a punto de completar lo que la coalición de Gog no pudo, el texto de Zacarías 14 describe algo que ningún análisis geopolítico convencional incluye en sus proyecciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El Señor será rey sobre toda la tierra. El caballo de Troya no termina en la abominación, termina en la resolución que el texto describe, como el único final posible para una narrativa que ningún poder humano puede resolver. Hay 3 posiciones que este canal puede sostener con honestidad sobre esta secuencia. La primera, la secuencia es una construcción teológica que los intérpretes futuristas del siglo XIX y XX ensamblaron tomando textos de diferentes siglos y diferentes contextos históricos.
que esos textos no forman una narrativa unificada, sino que han sido forzados a encajar en una cronología que sus autores originales no tenían en mente, y que los paralelismos con el mundo de 2026 son el resultado de la tendencia humana a ver patrones donde existen coincidencias. La segunda, la coherencia interna de la secuencia construida desde textos de Daniel en el siglo VI a.C., Ezequiel en el mismo periodo, Zacarías en el siglo V, Pablo en el siglo I y el Apocalipsis en el final del mismo siglo. Es demasiado específica para ser atribuida completamente a la retroproyección de intérpretes posteriores. Y las condiciones geopolíticas de 2026, el eje Rusia-Irán, el problema del monte del templo, el vacío de autoridad internacional, la resurgencia del antisemitismo en Occidente, son las más cercanas a lo que la secuencia describe que cualquier momento anterior en la historia documentada. La tercera, la tensión entre esas dos posiciones no se resuelve con la evidencia disponible, y la honestidad más rigurosa es sostenerla sin colapsar en ninguna dirección. Esa es la posición de este canal, no porque sea cómoda, sino porque es la más honesta. Así que te hago la pregunta directamente. Cuando lees la secuencia completa, desde Ezequiel 38 hasta la abominación desoladora de Daniel 9, desde el príncipe que ha de venir de 2 Tesalonicenses 2 hasta el desenlace de Zacarías 14, y luego miras el mundo de 2026 con su coalición Rusia-Irán activa, con su monte del templo más disputado que en cualquier momento desde 1967, con su occidente produciendo simultáneamente los valores más universalistas de la historia y la resurgencia, del odio más antiguo del mundo. ¿Qué estás viendo? Una construcción teológica de intérpretes modernos que ensamblaron textos dispares en una narrativa que sus autores no tenían en mente. Una secuencia con coherencia interna suficiente para que las condiciones de 2026 sean interpretadas como el contexto más cercano que la historia ha producido a lo que los textos describen, o algo que el abogado de aventura con la cicatriz en el labio inferior reconoce desde 20 años. En la sala de negociaciones más imposible del mundo como la única descripción honesta de por qué ese problema no tiene solución humana, escríbelo en los comentarios. Y suscríbete para no perder el siguiente análisis. Código profético. No estamos aquí para cerrar el debate, estamos aquí para abrirlo.